Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor le bendiga, sea usted cordialmente bienvenido a este tiempo en torno a la palabra de nuestro Señor. Gracias por estar con nosotros, gracias por enchufarse con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live, desde nuestra página Ministerios Voz que Clama, y esto usted lo va a poder ver más tarde a través de YouTube y lo va a poder escuchar a través de SoundCloud y de Spotify. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Muy bendecidos, ¿verdad? Aquí nuestra clase de 300 personas, guiño, guiño, ¿verdad? Muy felices, muy agradecidos con el Señor por permitirnos, a pesar de las inclemencias del tiempo, que la lluvia no nos ha obstaculizado nuestro deseo de congregarnos, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengamos presente. Congregarse es muy importante, y más en este estudio que estamos haciendo de Fundamentos de la Fe. Estamos en la lección 9, estamos estudiando la iglesia, comunión y adoración. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a cerrar ya este maravilloso tema. Tenemos que ir adelante. Ya estamos prácticamente en la recta final de nuestro estudio de Fundamentos de la Fe. A Dios sea la gloria, ¿verdad? Y vamos a encaminarnos el día de hoy. Te voy a pedir que me acompañes al texto de Primera Carta a los Corintios. Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Hoy yo espero que hayas traído tu material de Fundamentos de la Fe, porque vamos a hacer un repaso de toda la lección que hemos visto hasta el día de hoy. Ha sido una lección muy larga, ha sido una lección muy extensa, hemos visto muchas cosas, pero ahora vamos a trabajar sobre tu libro, sobre tu material de Fundamentos de la Fe. Así que sácalo, por favor. Recuerda que estamos viendo nuestro material de Fundamentos de la Fe. Si tú no lo tienes, pues solicítalo con nosotros, escríbenos a ministeriosvozqueclama@gmail o mándanos un mensajito de WhatsApp, ¿sale? Muy bien. Primera los Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Ok? Y lo vamos a leer y nos encomendaremos al Señor en oración para iniciar nuestro tiempo en torno a la palabra de nuestro Señor. ¿Qué le parece? Dice así la palabra: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mis amados, esta es la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos, Señor, hoy estar abrigados en este hogar maravilloso que siempre, sin falta, llueva, truene o relampaguee, nos abre sus puertas, Señor, nos recibe con amor, con calidez. Bendice, Señor, este hogar, esta familia, Señor, y gracias por permitirnos hoy estar aquí, Señor. Oramos por aquellos que están presentes, oramos por aquellos que están ausentes. Tú conoces las razones, los motivos, sean verdaderos o no lo son. Señor, rogamos que aquellos que ven, que comparten, que transmiten, Señor, que comparten, que ven, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor, sean bendecidos, sean edificados y fortalecidos en ti, Señor. Ahora permítenos encaminarnos, Señor, en la senda de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, Señor, para que no sea, Señor, la mente o el pensamiento o la opinión del hombre, sino seas tú a través de tu palabra dirigiéndonos en una senda, Señor, en la que tú quieres encaminarnos. Padre Santo, te doy gracias por esta reunión, te doy gracias por el tiempo en adoración y por este tiempo en la palabra. Gracias, Señor, porque tu fidelidad con nosotros no cambia. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro, y en su nombre decimos amén. Muy bien, pues haciendo un pequeño repaso, ¿verdad? Vamos a regresar unos pasos tantito conmigo. Regrese conmigo a la página 59, ¿verdad? Y vamos a mirar, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco de lo que hemos ido avanzando y vamos a recordar varias cosas. Primeramente, de una manera muy sencilla y sucinta de lo que hemos visto hasta el momento, ¿podemos decir qué es la iglesia? Por acá, ¿podemos decir qué es la iglesia? La congregación de los santos. La congregación de los santos, muy bien. También lo expresamos de otra manera, dijimos que es ¿qué?
La asamblea de los creyentes, ¿verdad? Que palabras más o palabras menos viene a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? La congregación de los santos, la asamblea de los creyentes, ¿verdad? Como tal, entonces podemos decir que la iglesia no es un concepto individual, sino es un concepto congregacional, es un concepto plural, ¿verdad? Yo no puedo decir, yo estoy congregado conmigo mismo, ¿verdad? Eso no existe, eso no funciona, ¿verdad? Entonces tenemos que reunirnos con otras personas, ¿verdad? Para alabar y bendecir su nombre y estudiar su palabra, ¿verdad? También dijimos que la iglesia se expresa de dos maneras. ¿Cuáles son esas dos maneras? De manera colectiva. Dijimos a través de la iglesia, ¿qué? Universal y local. La iglesia universal y la iglesia local. La iglesia local, ¿verdad? ¿Cuál es la iglesia universal? A ver por acá. ¿Cuál es la iglesia universal? La de todos. La iglesia que ha existido a lo largo de los años desde que surgió y por la que vendrá el Señor. La iglesia de todos los tiempos, ¿verdad? La iglesia, y dijimos que esta iglesia universal es que es invisible, ¿verdad? No conoce barreras, ni fronteras, ni idiomas, ¿verdad? Corresponde a todos los creyentes de todos los tiempos, solamente el Señor la conoce. Y esa iglesia universal será la iglesia, ¿verdad? Que en su momento, cuando Cristo venga, ¿verdad? La que Él se presentará en gloria, la iglesia triunfante. Otras disciplinas teológicas de la eclesiología le llaman a la iglesia de aquí, a la iglesia terrena, que es la iglesia local, le llaman también la iglesia militante, ¿verdad? La iglesia que está, pues, trabajando, ¿verdad? Perseverando en la fe, ¿verdad? Que corresponde a estos grupos de creyentes que hacen una cosa. Se congregan, ¿verdad? La palabra clave cuando hablamos de iglesia es congregarse, ¿verdad? Así que lo siento, mis queridos amados, que usted nos ve desde donde quiera nos vea, todas las bendiciones del Señor, pero la iglesia verdadera se congrega, ¿verdad? Y yo sé que usted sabe esta verdad y no está peleado con eso, ¿verdad? Entonces, en ese espíritu, ¿verdad? Congregarse es un elemento vital de la iglesia universal, que solamente necesita la fe en Jesucristo, pero la iglesia local es visible por un simple y sencillo hecho, porque se congrega, ¿verdad? Y participa de varios elementos de conducta, de carácter, de testimonio que hemos visto, ¿verdad? Los mandamientos de la vida en comunidad, ¿verdad? Y también mencionamos un aspecto fundamental, ¿verdad? Que la iglesia local, ¿verdad? Está ilustrada de muchas maneras. Dijimos que Cristo es el pastor y nosotros somos las ovejas, ¿verdad? Y lo expresamos de otras maneras, ¿verdad? Él es la cabeza y nosotros somos, ¿qué? El cuerpo, ¿verdad? Somos miembros de su cuerpo. De manera que entonces nos damos cuenta de que Cristo es quien nos dirige, Cristo es quien nos da, Él es el que tiene la suprema jerarquía, ¿verdad? Pero sobre todo Él es el que nos da vida, el que debe guiar el pensamiento de la iglesia, ¿verdad? Entonces, muy importante todo esto que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Y vemos que la iglesia local, ¿verdad? Se distingue principalmente porque todo lo que hace, lo hace en orden y en gobierno, ¿verdad? Hablamos también de que la iglesia local no nada más es un grupito de creyentes que se reúnen a hacer quién sabe qué cosas, ¿no? Ellos están organizados, ¿verdad? Tienen un programa, no nada más se reúnen a ver qué pasa, ¿verdad? A ver qué sale. Vamos claramente. Usted hoy vino con un propósito, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Usted no vino a ver qué. Usted vino específicamente a adorar al Señor y a escuchar su palabra. Y todo lo demás de alguna manera va surgiendo, pero tenemos un orden, ¿verdad? Usted ya sabe cuál es el orden de esta reunión, ¿sí me explico? La iglesia se distingue por el orden, fundamentalmente esto. Y hemos visto que la iglesia necesita gobierno, ¿verdad? Y sobre todo un gobierno, ¿qué? Un gobierno bíblico, ¿verdad? Porque puede gobernarse de muchas maneras, ¿verdad? Y todo gobierno siempre será imperfecto, pero un gobierno que será menos proclive a errores y a tropiezos, será un gobierno bíblico, ¿verdad? Y como gobiernos bíblicos, nosotros estudiamos 3 gobiernos bíblicos de la iglesia. ¿Cuáles son? El gobierno episcopal, el gobierno de presbiterio y el gobierno congregacional, ¿verdad? El gobierno de episcopal, el gobierno de presbiterio y el gobierno congregacional. Y bueno, dijimos que el gobierno episcopal, ¿verdad? Se distingue porque quien toma las decisiones pues son el grupo de los pastores, ¿verdad? Los obispos,
¿verdad? Y dijimos que la iglesia de presbiterio se distingue ¿por qué? Porque existe un gobierno de ancianos, de pluralidad de ancianos. No gobierna solamente un anciano, sino hay una pluralidad de ancianos. Y la iglesia congregacional, pues dijimos que es aquella en la cual es la misma congregación, ¿verdad? Reunida en asamblea la que toma ciertas decisiones de varias cosas, ¿verdad? Y hablamos de ciertas características y denominaciones al respecto. La semana pasada también hablamos acerca de los oficios válidos que la Biblia nos explica, ¿verdad? Acerca de ancianos y diáconos. Vimos algunas de sus características y algunos de los requisitos de carácter que la Biblia, no el hombre, no el concilio, no la denominación demanda de sus siervos, ¿verdad? Y vimos que es una lista pues bastante compleja y ardua. Créanme, cuando vemos los requisitos para los ancianos y diáconos, eso demanda un estudio aparte, ¿eh? Eso demanda un estudio aparte y un estudio que demanda de nosotros, de nuestro... Yo creo que todos fuimos ministrados por el Señor, desafiados, ¿verdad? La semana pasada, porque ciertamente, ¿verdad? Cuando vemos esta medida, ¿verdad? De que sea irreprochable, de que tenga hijos creyentes, de que gobierne bien su casa, de que no sea un neófito, de que tenga buen testimonio para los de afuera... Es muy padre medir a las personas que nos ministran con esa regla. Dices, no, pues tú no tienes esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero la pregunta es esta. Eso está ahí. Y dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura ¿qué? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. De manera que ese texto también está escrito ¿para quién crees? Para nosotros. Ese texto nos muestra el carácter de lo que todo cristiano que debe servir al Señor debe ser. Entonces ese texto nos ha tocado el corazón, ¿verdad? Hablamos de esto la semana pasada. Y hoy vamos a encaminarnos, ¿verdad? Vamos a encaminarnos a esta última sección. La última sección que vamos a ver acerca de la comunión. Y hablamos de la comunión en semanas pasadas, ¿verdad? La palabra griega koinonía, apúntala por favor, ¿verdad? La Biblia usa la palabra griega koinonía para describir la comunión en el cuerpo de Cristo. Subraya o escribe eso. La palabra koinonía es la palabra griega que describe la comunión en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es la comunión? Pues la vida en comunidad, de la cual ya hablamos anteriormente, ¿verdad? Esta palabra significa participación. ¿Eso qué quiere decir? Que tú y yo estamos por la misma vida en comunidad, estamos en una relación en la que participamos unos con otros. Yo no me puedo desligar de lo que pasa con tu vida y tú no te puedes desligar de lo que pasa con la mía. No solamente tenemos una responsabilidad para apapachar, sino también para servirnos y también para exhortarnos a buscar la imagen de Cristo en nosotros. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. ¿Verdad? De manera que dijimos que la vida en comunidad es fácil, No. es sencilla, No. demanda mucho de nosotros, pero nos protege, ¿verdad? Nos cuida, nos ayuda a madurar, nos ayuda a crecer, ¿verdad? Y vamos a ver la primera parte, hoy la leímos al inicio de nuestra sesión de estudio, 1 Corintios 1:10, lo acabamos de leer hace un momento. Y este texto, 1 Corintios 1:10, expresa el deseo de Dios para con la iglesia. ¿Cuál es el deseo de Dios para con la iglesia? Con la iglesia universal, con la iglesia local, con la iglesia de ancianos, con la iglesia episcopal, con la iglesia congregacional. ¿Cuál es el deseo con la de Cristo con su iglesia? ¿Qué es lo que dice este versículo? Que no haya divisiones. Que no haya divisiones, ¿verdad? Pablo está escribiendo aquí a la iglesia de Corinto. Déjame darte un poquito de contexto acerca de este texto. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia complicada, una de las iglesias más difíciles, carnales y rebeldes, pero una iglesia en la cual Pablo estaba prácticamente seguro, aunque tenía ciertas ligeras sospechas, él estaba seguro de que eran cristianos. Pero aún en medio de los cristianos hay dificultades, ¿verdad? Y me encanta porque una de las cosas que se presentan en la vida de la congregación, de toda congregación sobre la faz de la tierra, por el simple hecho de que está formada por personas que han sido salvadas por la gracia de Dios, pero que todavía lidian con el pecado, todavía batallamos con nuestro corazón, con nuestro orgullo, con nuestra rebeldía, con nuestra desobediencia. No digas amén a eso, pero es una realidad, ¿sí o no? Sí, triste realidad, pero es una realidad.
Pero me encanta porque Pablo le escribe a esta iglesia y el primer problema con el cual se enfrenta toda iglesia carnal, rebelde, es con la división, con la separación. Y Pablo dice, os ruego pues, hermanos. Me encanta porque tú puedes ver el corazón de Pablo aquí pidiéndoles que apacigüen sus pasiones, sus rencillas, y les dice, les ruego como hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por la autoridad más alta que existe en la iglesia. ¿Qué les está rogando? Dice que habléis todos una misma cosa. Esto nos apunta principalmente a que nuestra interacción verbal, nuestras conversaciones estén llenas de Cristo. Que nuestras conversaciones, nuestras palabras, nuestras interacciones, nuestras exhortaciones estén llenas de la palabra de Dios. Eso solamente va a suceder en un gobierno bíblico. Pero cuando yo opino lo que yo quiero, lo que yo siento, cuando tú me dices lo que tú crees y tú piensas, ¿vamos a tener qué? ¿Vamos a estar hablando una misma cosa? Desde luego que no. Pero cuando nosotros nos concentramos y estamos saturados de la palabra de Dios, vamos siempre a hablar una misma cosa. También les pide que no haya ¿qué? Entre vosotros. Porque déjame decirte que las divisiones no vienen de afuera. Las divisiones siempre vienen de adentro. Esto es muy importante que tú lo tengas presente. Las divisiones no son cosas que suceden por situaciones de afuera, sino las divisiones vienen desde adentro. Y empiezan desde que tú y yo, nuestro corazón está dividido y nuestro corazón y nuestra mente y nuestra forma de hablar no está en Cristo. Dice que no hay entre vosotros ¿qué? Divisiones, sino que estéis ¿qué? ¿Qué dice el texto? Perfectamente unidos. ¿Puedes repetir esta frase conmigo? Que estemos perfectamente unidos. Y alguien podría decir, eso humanamente es imposible. Sí, es cierto. Humanamente, ningún grupo humano está perfectamente unido. Ninguno. Te voy a poner un ejemplo de un partido político, no sé, pero una asociación deportiva o ¿qué te gusta? Sindicatos, naciones, las Naciones Unidas, los países, los estados, no están perfectamente unidos, ¿me explico? Siempre hay grietas, siempre hay diferencias, siempre hay discrepancias, ¿me explico? Pero la iglesia estará perfectamente unida cuando tengamos, fíjate lo que dice, en una misma mente y en un mismo parecer. Y eso solamente lo vamos a encontrar en torno a Cristo. La Biblia dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no está dividida, ¿eh? La mente de Cristo no opina una cosa y después opina otra. La mente de Cristo es una y está llena de la palabra. Por eso la iglesia debe estar perfectamente unida en una misma mente y en un mismo parecer. Y un parecer es ¿qué? Una opinión, ¿verdad? Entonces el deseo de Dios para la iglesia local es brillante y es generoso. ¿Por qué? Porque nos llama a estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿verdad? Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Hoy vamos a usar mucho la Biblia, así que te voy a pedir que la saques. Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. Lo voy a dar lectura y tú me sigues con tu vista y vamos a ir respondiendo nuestro leccionario. Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3, dice el texto. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, yo quiero preguntarte una cosa. Creo que estaban tocando, no sé si... Creo que tocaron. No fueron mis oídos extraños. Dice, sí, ¿verdad? Están tocando. ¿Verdad? La pregunta aquí es, ¿qué promoverá la unidad? Según este texto, tú lo estás leyendo aquí conmigo,
¿Qué es lo que promueve la unidad? La paz. Paz. El amor. La unidad y la unidad en el espíritu y la paz. ¿Qué promoverá la unidad? Fíjate lo que dice este texto. ¿Cómo vamos a promover, es decir, a fomentar la unidad en la iglesia? Se requieren aquí 3 cosas de lo que dice el texto. Con toda ¿qué? Humildad, mansedumbre, y amor. y dice soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces se requieren aquí varias cosas para poder fomentar la unidad, y es la humildad, es decir, que tengamos un concepto apropiado de nosotros mismos; la mansedumbre, es decir, un carácter dócil, apacible, ¿verdad? La paciencia, que todos la necesitamos, di conmigo amén. Y el amor, ¿verdad? Que, pues como dice Romanos, ¿verdad? Ha sido derramado en nuestros corazones, ¿verdad? Por Cristo Jesús. Entonces es posible promover la unidad, pero requerimos estar saturados del carácter de Cristo. Ahora, según el versículo 3, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Tu responsabilidad, mi responsabilidad. Guardar la unidad en el espíritu. Guardar la unidad, ¿verdad? Dice que, versículo 3 dice, solícitos. ¿Esta palabra qué te dice? ¿Quién es alguien solícito? Alguien que está dispuesto, que es diligente. Rápido. Hay que promover la unidad. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Mañana. Vamos a esperarnos un poquito. No, ¿verdad? Una persona que busca promover la unidad, ¿lo hace qué? Lo hace lo que sea, inmediato, ¿verdad? Que es necesario, ¿verdad? Dice, promover la unidad, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad del espíritu. Fíjate lo que está diciendo aquí. La unidad del espíritu. No dice la unidad de los cuates, no dice la unidad de los pareceres humanos, sino dice la unidad del espíritu. Y esto tiene que ver con la congruencia en Cristo, en la palabra. Carlos H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, de hecho él era de corte bautista, pero hubo un momento en el que en la Inglaterra de su tiempo, el movimiento bautista empezó a tender hacia el liberalismo. El liberalismo pues viene a ser esta corriente teológica que empieza a desacreditar las escrituras. Y Carlos H. Spurgeon amaba a la iglesia bautista, amaba a su iglesia, amaba su denominación, y él siguió representándose como bautista hasta el fin de su vida, pero podríamos decir que él no guardó esa unidad humana, sino guardó la unidad con el Espíritu. Es decir, él decía, unidad en el error es unidad en la perdición. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces confundimos la unidad con el apaciguamiento de todo conflicto. No sé si me estoy explicando. O sea, vamos a dejar las cosas como están, no enfrentemos ninguna diferencia, ninguna opinión, no confrontemos nada. ¿Por qué? Porque si no vamos a empezar a dividirnos. ¿Qué es lo que pasa a veces en familias, no? Que a veces hay familias que no pelean, pero hay problemas ahí y no los enfrentan. ¿Me explico? Los evaden, ¿me explico? Y aparentemente parece que todo está ¿en qué? En calma, que todo está en paz, pero realmente eso no es paz. ¿Me explico? La paz solamente vendrá en la unidad del Espíritu. La paz solamente vendrá cuando estemos en coherencia y en unidad con la palabra. La paz solamente vendrá cuando hagamos su voluntad. La paz vendrá cuando fomentemos la santidad por encima del pecado. La paz vendrá cuando hagamos lo correcto, no lo que parece que funciona. Mucho cuidado, porque Pablo escribió 2 cartas. Y a la iglesia de Corinto, y una iglesia que estaba rasgada en divisiones, y les dice, estén unidos. Pero ciertamente también, fíjate lo que te estoy diciendo, Pablo era un defensor de la verdad a ultranza. Es decir, no vamos a pactar, no vamos a transigir, no vamos a negociar
con tal de seguir juntitos todos. ¿Sí me estoy explicando? La unidad no es unidad humana, ¿eh? La unidad es unidad en Cristo, la unidad es unidad en el Espíritu. ¿Sí me estoy explicando a lo que quiero llegar? Tenemos que estar unidos en la palabra, porque cuando nos empecemos a separar por ahí, esa es una unidad en la cual no podemos defender. No podemos defender. Pablo también lo diría de una manera un poco más radical, hablando acerca de nuestra asociación con los incrédulos, y él decía, ¿hay unidad? ¿Se puede uno unir en yugo desigual? ¿Qué es el yugo desigual? ¿No? O sea, habla de esta, y no solamente tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con todo tipo de asociación donde el cristiano se asocia o se une o trabaja en conjunto con alguien que no comparte los valores de Cristo. ¿Vamos a jalar para el mismo lado? No. Y el yugo, usted sabe que es esta armatoste que se pone a las bestias para arar el campo, ¿me explico? Y si no jalan para el mismo lado, ¿cómo va a quedar eso? Pues chueco, no se va a avanzar, no se va a poder hacer un trabajo completo, ¿verdad? De la misma manera, lo que está pasando aquí es que no puede haber unidad donde hay error en Cristo. La unidad del Espíritu, ¿en qué? En el vínculo de la paz. Alexander MacLaren, el predicador escocés, decía, la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de las tormentas. Está padre esa frase, ¿no? La paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Creo que era R.C. Sproul el que describe la bendición del Shalom de Israel. Por amor de mis hermanos y de mis compañeros buscaré tu bien. Y ellos constantemente se saludan los unos a los otros en la palabra hebrea Shalom, que significa la paz sea contigo. Pero esa paz que se desea el judío, el israelita, ¿verdad? No es solamente aún que no tengas problemas. Problemas siempre vas a tener. No es que no tengas problemas, sino que la presencia de Dios esté contigo todo el tiempo. Amén. Pero dilo con ganas, amén. Amén. O sea, increíble, ¿verdad? Por eso Moisés oraba diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es lo que la iglesia necesita. No ausencia de conflictos. Siempre va a haber conflictos de afuera y conflictos de adentro. Pero cuando tú y yo estemos unidos en la verdad de la palabra, podremos afrontar todas las tormentas. Y si está el Señor presente con nosotros, saldremos adelante. Por eso la iglesia sigue viva hasta el día de hoy, 2022 años después, ¿verdad? Y así seguirá. Amén. Muy bien, vamos a Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Ya lo tienes ahí? Dice el texto. Otro de los problemas que afrontaban los filipenses, que ya había amenaza de que empezara a haber situaciones de división. Pablo dice en el capítulo 1 de Filipenses que ya había personas que empezaban a predicar a Cristo por contienda, y otros por vanagloria, y otros con el interés de aumentar los vituperios de Pablo en prisión. Y Pablo dice, mira, la versión Daniel Valera, ¿verdad? Pablo dice, mira, a mí me da igual por con qué intención prediquen. El punto es que prediquen a Cristo. Si predican a Cristo, yo me gozo y me gozaré aún, ¿verdad? Pero aquí Pablo empieza a exhortarlos. Y este es uno de mis capítulos favoritos y te animo a que también sea uno de los tuyos. Porque en este capítulo 2 de la carta a los filipenses, Pablo va a dar una enseñanza pastoral sumamente práctica acerca de la unidad y la comunión. Pero va a convocar uno de los más gloriosos himnos de la cristiandad antigua, que es conocido como el himno de la kenosis o del vaciamiento, en la cual expresa la humillación y la exaltación de Cristo. O sea, va a utilizar un concepto teológico muy profundo para dar una enseñanza muy práctica. Y va a decir, si hay alguna consolación en Cristo, capítulo 2, versículo 1, si hay algún consuelo de amor, si alguna ¿qué?
Si alguna qué? Comunión del Espíritu. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, es decir, Pablo está dando por sentado de que eso está presente en medio de la iglesia. Pablo dice, completad mi gozo. ¿Sintiendo qué? Teniendo el mismo qué? Unánime, sintiendo una misma cosa. Y Pablo aquí ya va a empezar a hablar en un tono imperativo, ¿verdad? Y en un énfasis negativo, diciendo nada. Y nada en griego, en arameo, en hebreo, en español, en chino, en inglés, en alemán, en lo que sea. Nada es nada. Nada hagáis, ¿por qué? Por contienda, o sea, pues para... Para pelear, ¿verdad? Y no hagas nada, ¿por qué? Vanagloria. O sea, ¿para qué? ¿Verdad? Porque así somos de feos, ¿verdad? Hacemos a veces las cosas, y fíjate hacemos incluso hasta las cosas cristianas. Hacemos las cosas a veces para pelear, para estar en conflicto, pero también para posicionarnos en nuestra imaginación, ¿verdad? Como mejores o como superiores. Y todos pecamos de eso. En la casa, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, hacemos las cosas por contienda y hacemos las cosas por vanagloria. Pero aquí dice, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando ¿a quién? A los demás. Fíjate lo que está diciendo, dice estimando, es decir, preciando, dando un determinado valor. Si yo voy, por ejemplo, a una joyería, yo voy a una casa de empeño, ¿verdad? Y yo llevo mi anillo, ¿verdad? Decir, no, pues ¿cuánto me das? Yo confío, ¿verdad? En que la persona que está detrás, que está, ¿qué? Valuando, ¿verdad? Tiene un conocimiento para dar, ¿qué? Precio. Un precio, pero ¿cualquier precio? Un buen precio, ¿verdad? Ahora, lo que voy es a esto. Nosotros somos capaces de poder estimar a los demás correctamente. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos a la luz de la Escritura cuánto vale el ser humano. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fue perdido por el pecado. Todos están en pecado. No hay ni un justo, no hay ni siquiera uno. Pero sobre todo también que la misma sangre del Señor Jesucristo fue derramada por cada uno y lo redimió. ¿Y eso qué significa? Lo compró. Por lo tanto, ese valor, ¿verdad? El valor de cada cristiano no estriba en sí mismo, sino estriba en la sangre que lo compró. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Ahora yo quiero que estimes eso en cada uno de tus hermanos o hermanas. Y te va a costar trabajo, porque a veces somos bien convenencieros, como el de la casa de empeño, ¿verdad? Que te quiere dar menos, ¿verdad? Por algo que vale más, ¿verdad? Y nosotros así somos, queremos dar un precio menor, estimamos a los demás como, no sé, creo que vale menos, ¿verdad? Pero a veces nos tenemos que recordar, estimar a los demás de acuerdo a quién los creó y a quién los redimió, y recordar que nosotros somos estimados de esa manera. Pero fíjate lo que dice Pablo. Pablo lleva de una manera más alta, porque dice estimando a los demás ¿cómo? Como superiores a uno mismo. Es decir, con un valor más alto que el tuyo. ¡Wow! Eso es todo un reto, ¿verdad? Estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Así que, ¿cuál diríamos a la luz de este pasaje que es la clave para mantener la unidad del cuerpo? La humildad. La humildad, pero también ¿qué? La mansedumbre. Ok. Es decir, no hacer nada, ¿por qué? Por pelear, ni por vanidad, sino estimar a los demás como ¿qué? Como superiores, ¿verdad? Las Escrituras, dice el inciso D, las Escrituras dicen claramente que los creyentes disfrutan comunión con Dios el Padre, según 1 de Juan 1:3. Acompáñame, por favor, al texto. 1 de Juan 1:3 dice que tú y yo gozamos comunión con el Padre, con el Hijo, dice el texto. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es
con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Acompáñame a 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14 nos dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Por lo tanto, tú y yo, las Escrituras, dice que tú y yo, al ser creyentes en Cristo, gozamos comunión con el Padre, gozamos comunión con el Hijo y gozamos comunión con el Espíritu Santo. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Observa también lo que dice 1 de Juan 1:7. Nuevamente, regrésate a 1 de Juan. Hoy vas a hacer esgrima bíblico, A mis hermanos ahí en Xonacatlán también estamos haciendo esgrima bíblico. La próxima semana estamos viendo los atributos de Dios, así que preparen sus Biblias, por favor. Ya era para que ustedes ya estén filosos como cuchillos, ¿verdad? 1 de Juan 1:7 nos dice que, pero si andamos en luz, fíjate lo que está diciendo aquí, es decir, está poniendo una condicionante, pero si andamos en luz, nota que está hablando en plural, si andamos en luz, como Él, ¿hablando de quién? Cristo. Hablando de Dios, ¿verdad? Él está en luz. ¿Tenemos qué? Comunión. ¿Tenemos qué? Comunión. Unos con otros. Y fíjate lo que está diciendo. Si andamos en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y, fíjate, está sumado a eso. La comunión de Dios tenemos comunión unos con otros y manifestamos que estamos en luz. Y en consecuencia, dice el texto, la sangre de Jesucristo, su Hijo, Nos limpia de todo pecado. nos limpia de todo pecado. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Amén. Es decir, la comunión evidencia que estamos en luz, pero también la comunión evidencia que somos limpios con la sangre de Cristo. Ahora, aquí está hablando de lo que es posible y aquí está hablando de que se puede tener comunión, pero hay personas que no tienen comunión, que no tienen comunión con Dios, que no tienen comunión con otros creyentes. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 6. ¿Ya te aburriste? Pero dilo con convicción para que te crean los de acá. ¿Ya te aburriste? Segunda a los Corintios, capítulo 6. Dice el texto, versículos 14 y 15. Ahí estuvimos hace un ratito, ¿verdad? Dice, ¿no qué? No os unáis en yugo desigual con quienes. Porque, y hace una pregunta, ¿verdad? Una pregunta retórica, es decir, una pregunta que es obvia, que ya viene implícita y la respuesta, ¿verdad? Da un mandamiento. No se unan en unidad, en yugo, en asociación desigual con los incrédulos. Y él nos pregunta, ¿qué compañerismo? ¿Qué tipo de relación, qué tipo de solidaridad, de compañía tiene la justicia con la injusticia? Tú dime qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Se parecen? ¿Son primos hermanos? ¿Tienen pecas iguales? No, ¿verdad? Y luego hace otra pregunta, dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Será lo mismo? No, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre encender la luz y apagarla, ¿verdad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pregunta el versículo 15. ¿Qué concordia, qué alianza, qué pacto? Cristo con Belial. Belial viene a ser una expresión aquí sinónima en el griego para hablar acerca del diablo, de los demonios. La pregunta es, ¿qué pacto, qué arreglo, qué alianza, qué contrato tiene Cristo con el diablo? Ninguno. Ninguno. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Nada. Nada. Estos versículos están de a peso, ¿no? Están
peso, pero no peso del de los chicles, sino peso intenso. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nos está poniendo en una posición en la cual literalmente debemos de analizar y debemos meditar y orar y tener un amplio discernimiento acerca de con quienes no es posible tener comunión. Y alguien diría, bueno, entonces pues no haríamos nada. No podremos trabajar, no podremos ir a la calle, no hablaremos con nadie. No, pero está hablando aquí de asuntos que tienen que ver con la gloria de Dios. Y todo glorifica al Señor. Por eso es muy importante que tú pienses con quién te juntas. Y ese silencio es necesario. ¿Con quién te juntas? Diría mi mamá, ¿no? Diría mi abuela también, ¿no? ¿Con quién te juntas? ¿Verdad? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te juntas? Diría que el que anda con lobos, ¿qué? Aullar se enseña, ¿verdad? Pablo decía, ¿no? Que las buenas costumbres, las malas costumbres, ¿cómo era? Las malas costumbres corrompen las buenas, ¿no? Algo así. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, gracias. ¿Verdad? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, que yo debo de cuidar con quién me junto. Eso no quiere, pero Cristo se juntó con pecadores. Sí, pero Él influía en ellos, no ellos en Él. ¿Me explico? Sí. Y Él los influía para tener comunión con Él. Él tenía una comunión tan íntima con el Padre, tenía una comunión tan íntima con el Señor, que sus discípulos decían, Señor, enséñanos a orar. Porque evidentemente tú tienes una comunión que nosotros no tenemos y queremos tener esa misma comunión. Queremos tener esas influencias celestiales que tú tienes. ¿Verdad? ¿Tú quieres tenerlas también? ¿Tú quieres tenerlas también? Sí, amén. Entonces, en este sentido, ciertamente no es posible. Hay cosas, hay conceptos, hay alianzas que no puedes hacer. Hay cosas y lugares y asociaciones con las que no puedes tener comunión. No puedes. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, la comunión con el cuerpo de Cristo, ¿qué implica? Y lo dijimos hace semanas, hablamos acerca de los mandamientos de vivir en comunidad, ¿verdad? Romanos 14, 19 nos dice que debemos de seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Gálatas 5:13 nos dice que usemos la libertad en Cristo para servirnos los unos a los otros. Gálatas 6:2 nos dice que debemos de sobrellevar mutuamente ¿qué? Las cargas los unos de los otros. Santiago 5:16, y ahí no vas a decir amén, dice que debemos confesarnos mutuamente nuestras ofensas. Orar mutuamente para poder ser sanados. O sea, esto implica compartir, pero no solamente las cosas buenas, no solamente el pan artesanal, ¿verdad? Muy rico y muy sabroso. También tenemos que compartir a veces las tristezas, las frustraciones, las decepciones, las traiciones, las pruebas, las luchas, ¿verdad? Y la lucha de nuestros propios pecados. O sea, dice sobrellevar las cargas los unos de los otros, soportándonos con paciencia. ¡Pah! O sea, ahí es donde se pone sabrosa la cosa. Y esto, y te voy a ser honesto, esto no es una cuestión que solamente debería vivirse solamente en la comunión de la Asamblea de los Santos, sino esto es algo que deberías fomentar en la iglesia de tu hogar. Por eso dice tener hijos creyentes, ¿verdad? Ahí está la primera iglesia que debemos ministrar, servir, pastorear, fomentar esa comunión. Pero déjame decirte una cosa, esta tarea ardua, difícil de la comunión, pero muy bendecida, no está solo en esa tarea. Si dependiera de nosotros la unidad, nosotros somos, perdóname la expresión, somos como chacales, nos estaríamos comiendo y mordiendo unos a otros. ¿Verdad? Pablo también decía, si os mordéis, os coméis unos a otros. Hay un libro muy bueno que te quiero recomendar, de Alexander Strauch, que dice, si os coméis unos a otros, hablando acerca de este elemento, de la comunión cristiana. Te lo recomiendo ampliamente. Ahora, el Señor nos ha brindado ayuda.
nos brinda su asistencia. Acompáñame a 1 de Pedro capítulo 4, versículos del 10 al 11. Ya, cómprala. Es más, agárrate una Biblia de ahí y ahorita te la dedico. Sí, pero está muy padre que la tengas, pero tráela. 1 de Pedro capítulo 4, versículos del 10 al 11. 1 de Pedro capítulo 4, versículos del 10 al 11. Vamos a leerlo todos juntos, ¿te parece? Dice, cada uno, ¿qué dice cuántos? Según El don. el don. Cada uno. Es decir, aquí ya no es en bola, ¿eh? Ya es una responsabilidad, ¿qué? Individual. Cada uno según ¿qué? El don. El don que ha recibido. ¿Qué es un don? Un regalo. No es un señor con bigote, ¿eh? Un don es un regalo. La palabra griega para regalo es un don, ¿verdad? Cada uno según el regalo que ha recibido. ¿Qué dice? Ministrelo, es signo imperativo, ministralo. La palabra ministro significa siervo, ministrar, servir, ministrelo. O sea, lo que Dios te ha dado, Dale, pásale. sírvelo, ponlo al servicio de los demás. ¿Puedes decir amén a eso? Amén, amén, amén. Vamos a repetirlo. A mí cuando hace algunos años me chocaba mucho esto, pero repetir a veces las cosas nos da como cierto parámetro de asimilación, ¿verdad? En la primaria y en el preescolar, ¿verdad? Les hacen hacer estas cosas. Hasta las tablas te las aprendes así, ¿verdad? Debo de compartir lo que Dios me ha dado. Repite esa frase conmigo. Debo compartir lo que Dios me ha dado. Amén. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y aquí está poniendo una comparación. Está poniendo una ilustración. Como buenos, ¿qué? Administradores, como buenos mayordomos, ¿verdad? Porque déjame decirte una cosa. Lo que tú tienes no es tuyo. Dios te lo dio. Es prestado. Y Dios te va a demandar en algún momento cuentas de todo lo que tienes y de lo que Dios te ha dado. ¿Te acuerdas del mayordomo infiel? Que en algún momento le dijo el Señor, vente para acá, papito, porque voy a hacer cuentas contigo. ¡Oh, santo Dios! Y ya se había gastado todo en Coca-Cola y chetos, ¿verdad? Y él elabora una estrategia, o gancitos, no sé en qué se lo haya gastado. Pero el punto es que él va y llama a los acreedores, es decir, las personas con las que su amo tenía deudas. No, es un testimonio de administración increíble, ¿eh? De hecho, el ayuntamiento hace lo mismo cada inicio de año. Dice, a ver, ¿qué le debes a mi amo? No, pues 100 barriles. Siéntate y escribe 80. ¿Cuánto le debes? No tanto. Siéntate y escribe 70. ¿Cuánto le debes? No tanto. Escribe 50. Les hizo descuentos del 20, del 30, del 50%. Pero liquidó 3 cuentas. O sea, hizo una administración. Y me encanta porque el Señor Jesús en esta parábola alaba al mayordomo por haber hecho sagazmente. Y alguien diría, Señor, ¿cómo puedes alabar a este sujeto tan mañoso, ¿no? Mañoso, ¿no? Alguien diría, oye, pues alabaríamos a un personaje tan sinuoso. ¿Me explico? Tan tramposo. Déjame decirte una cosa. Y él dice, alabó el Señor Jesús, el amo alabó al mayordomo por haber hecho de manera sagaz. Y el Señor Jesús pone de ejemplo a este mayordomo y dice, ¿sabes por qué? Porque los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con los semejantes que los hijos de luz. Es decir, que saben cómo utilizar las cosas que tienen. ¿Por qué nosotros no? Yo quiero preguntarte qué es lo que Dios te ha dado y de qué manera lo estamos usando. A veces usamos muchas cosas que Dios nos ha dado para nuestro beneficio, para nuestros gansitos, nuestras cocas y nuestros chetos. Lo usamos para nuestros deleites, pero no lo usamos para ministrar a otros.
No lo usamos para servir a la iglesia, para el extendimiento del reino, para el cuerpo de Cristo, para bendecir a otros. ¿Me explico? Entonces, en este sentido, yo quiero dejarte a ti que tú reflexiones qué es lo que Dios te ha dado y cómo lo estás administrando, cómo lo estás compartiendo, como buen administrador o como un mal administrador. Y fíjate, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Eso qué significa? Y la gracia de Dios tiene muchas formas. Podría ser una explicación más amplia de este versículo, pero simple y sencillamente lo que está diciendo es lo que Dios te ha dado en su gracia de muchas formas. De esa misma manera tienes que compartirlo. ¿Cuántas formas hay en la que Dios nos expresa su gracia? De una gracia multiforme. ¿De qué manera nosotros debemos administrar la gracia de Dios? De una manera multiforme. Multiforme significa de diversas formas, de diversas maneras. ¿Sí? ¿Amén? ¿Me sigues? Amén. Entonces, ¿qué le ha dado Dios para ayudarle a ministrar a otros en la iglesia? ¿Qué le ha dado? Muchas cosas. Muchos regalos. Si yo te dijera, tómate 10 segundos y piensa en lo que Dios te ha dado. Tómate 10 segundos y piensa en lo que Dios te ha dado y cómo lo estás ministrando, sirviendo, cómo lo estás multiplicando, de qué manera lo estás usando para servir a otros, para la gloria del Señor. La oración podría ser una forma con los compañeros de trabajo, porque Claro. muchas veces falta salud, o hay enfermedad, o hay problemas. Y no me vas a dejar mentir. ¿Saben que eres cristiana? ¿Saben que lees la Biblia? Y automáticamente te conviertes en el Kleenex de medio mundo. Oye, tú que eres cristiana, tú que vas al templo, tú que vas a la iglesia, a ti que Dios te escucha. Pídele a tu Dios. Pídele a tu Dios. Oye, tengo este problema, tengo esta necesidad, tengo esta situación, me encuentro de esta manera. ¿Sí o no? Yo les comentaba hace algunos ya meses, prácticamente un mes, 2 meses, que publiqué un flyer en Facebook, en la página, y puse, ¿puedo orar por ti? Mándame tu petición, y les puse mi WhatsApp. ¿Cuánto sonaba el teléfono? Estaba, pero, o sea, tenía más de 900 mensajes diarios, y solamente en el día. O sea, yo me iba a acostar y no acababa de terminar de atender a todos. ¿Me explico? O sea, tú le dices a alguien, puedo orar por ti. O sea, se vuelve... Sí. Ahora, pero también te voy a decir una cosa. No te quedes solamente con orar. Porque ese es también el recurso. Es un buen recurso porque clamamos a Dios. Yo quiero apuntarte una cosa. Ora cuando tú no puedas hacer algo. Pero cuando tú puedas ayudar. Aquí no dice, fíjate lo que está diciendo. No dice, cada uno según el don que ha recibido, ore por los otros. No, Señor. O sea, está bien orar, está muy bien, te animo a que lo hagas. Pero aquí no está diciendo, cada uno según lo que ha recibido, ore por los demás y a ver cómo Dios, a ver que, pues ahí déjalo en manos de Dios. No, Señor. Está diciendo, si tú puedes ayudar, si tú puedes servir, si tú puedes humanamente, materialmente, de acuerdo a lo que tú tienes, tú sabes, tú conoces lo que Dios te ha dado, sírvelo. ¿Me explico? ¿Es complicado? Sí. A mí, te soy muy honesto, actualmente a mí ya no me gusta mucho que me digan pastor. Y agradezco siempre la deferencia que tienen las personas cuando me dicen pastor. Pero la pregunta es esta, cuando a mí me dicen en algún lado, oye, se está reuniendo un grupo de personas, ¿puedes venir a darnos clase? Y yo así de, sí, claro. Porque es lo que Dios me ha dado. Digo, se hacen muchas otras cosas, pero esto es en lo que Dios me ha dado algo.
¿Me explico? Entonces, yo tengo que ministrarlo, yo tengo que servirlo, porque soy un esclavo. Pastor, es que no le digan pastor. Bueno, Con respeto. y dale, dice. A mí me ha dado el Señor, bueno, yo lo que siento es de que cuando veo a una persona en unos momentos difíciles, por ejemplo en el metro, yo vi que una señora joven y habían alrededor, yo creo, su familia, se cayó y todos estaban echándole aire y todo eso. Y yo me acerco y empiezo a orar por ella, para que Dios la fortaleciera, no sé qué. Yo le decía al Señor, pues tú sabes qué hay en su Claro. corazón, en su vida. Señor, te ruego. Y yo ahí, y entonces aquí en la esquina había un señor borrachito. O sea, está en el alcoholismo, yo creo, porque Claro. estaba tirado. Entonces yo me acerco a él y empiezo a orar por él, Ujú. pidiendo al Señor que lo liberara de ese vicio que tenía él. Claro. Entonces así yo he visto personas y yo en las calles y también a un hermano en Cristo de otra iglesia, lo conocí, estaba en silla de ruedas y empezamos a platicar y digo, déjeme orar por usted. Y sí, pero pues, él renegaba mucho de Dios. Y yo les hacía que entendiera que Dios no tenía la culpa, sino que tenemos que pasar por muchas cosas. Así es. Y es que yo empecé a orar por él. Y ya, o sea, eso es lo que a mí me ha dado el Señor, yo siento. Claro. Y ese hermano apenas lo vi, porque él estaba bien desanimado, y apenas lo vi en bicicleta. Hermano. Y pues yo, gracias a Dios, le doy, porque pues, así cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, o sea, eso es lo que me ha dado a mí el Señor, que el Espíritu Santo a mí, yo en esos momentos me fortalece porque no me da miedo. Yo oro. Digo, pues para eso el Señor me tiene, ¿no? Y hay mucha gente que evidentemente quisiera obtener esa confianza, esa valentía, o quisiera acercarse a Dios de esa manera, y usted les está ministrando de esa manera. Pero más allá de eso, nosotros al orar estamos pidiendo que el dador de todas las cosas bendiga, intervenga. Es una bendición. Ahora, yo quisiera ampliarlo de una manera, sí espiritual, pero también práctica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo sé, porque él me lo ha dicho en algún momento, ¿no? Nuestro querido hermano Moisés Arista, ¿verdad? Alias el Doc. ¿Cómo está, Doc? Saludos. Yo sé que anda viendo esto, por eso lo saludo. Y él, de una manera muy generosa, siempre dice, o sea, atiende a todos. Él es doctor. Entonces, yo sé que yo lo puedo referir porque él dice, pues es lo que Dios me ha dado, para eso estoy. Me gusta servir en esto, ¿no? ¿Me explico? Yo quiero preguntarte, insisto, los dones espirituales, vamos a hablar de eso la próxima semana. Agárrese, ¿verdad? No, son cosas de bendición, pero yo digo, bueno, tu carrera, tu trabajo, tu negocio, tu familia, lo que tú conoces de la Biblia, lo que no conoces, tus experiencias, tu testimonio, lo que tú tienes, lo que tú sabes. Por ejemplo, nuestra hermana nos ministra todas las semanas con su hospitalidad. Oh, sí, amén. Pero ella es lo que Dios la usa, me explico, tiene un don en ese tipo de cosas. Y ministra nuestro corazón, ¿verdad? Y nuestro estómago también, ¿verdad? Si yo sé de mecánica, ¿verdad? Arreglo una que otra burrada de su servidor, ¿verdad? Y estamos ministrando de una manera o de otra, estamos sirviendo, apoyando en lo que podemos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, quiero apuntarte a una mirada amplia, un espectro amplio. Orar es una bendición, haces un impacto eterno. Pero también la Escritura a través de Juan dice, el que ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Sí. No necesariamente estoy hablando de darles dinero, darles cosas. Si puedes, hazlo.
También la generosidad es un don. ¿Me explico? Hay personas que les cuesta más, ¿no? Hay gente que no, hay gente que no tiene está desclochada de esa parte, les dan y dan y dan y dan y dan y dan. ¿No has conocido a esas personas? Que por instinto dan cosas. ¿Me explico? Eso es ministrar a los otros, servir, ¿me explico? Apoyar. Hay gente que no es de mucho discurso, que no es de mucho hablar, pero arregla cosas, ¿me explico? O sea, te puedo dar 1001 ejemplos de la multiforme gracia de Dios, pero creo que te he dejado claro el punto. Son las formas en las que adoramos al Señor. Vamos a avanzar para terminar ya la clase, para terminar esta lección, ¿ok? Ahora vamos a través de esto nosotros adoramos al Señor. Dice nuestro manual, página 63. Adoramos no solamente cuando cantamos, no solamente cuando entonamos himnos, coros, alabanzas con música. No, dice adoramos, ¿qué dice? Cuando damos honor a Dios por lo que Él es. Amén. Adoramos a Dios cuando le damos honor por lo que Él es. Apunta eso, o escríbelo por ahí, o acuérdate de eso. La adoración es darle honor a Dios por lo que Él es. La alabanza es darle honor a Dios por lo que Él ha hecho. Entonces la adoración apunta a lo que Dios es decir, su persona, su naturaleza, sus atributos. Y la alabanza apunta a su obra, a la obra que hizo en el pasado, a la obra que hace en el presente, a la obra que hace en el futuro, a sus promesas. Y esto brota de un corazón agradecido que rinde alabanza y devoción en sumisión al Señor. Mis amados, dice Juan capítulo 4 que Dios busca adoradores ¿en qué? En espíritu y en verdad. Es decir, que no solamente sean emocionales, sino que también sean materiales, reales, ¿me explico? La adoración no solamente es cantar bonito, la adoración tiene que ver con una vida que le dé honra al Señor, ¿verdad? Si debemos adorar a Dios en verdad, no en error, ¿eso qué significa? Que tú y yo debemos procurar conocerle más, aprendiendo más acerca de sus atributos y de sus acciones. Cuando tú y yo estuvimos estudiando los atributos de Dios, cuando estuvimos viendo acerca de la santidad de Dios, yo estoy perfectamente seguro que tu perspectiva acerca de la adoración cambió. Porque te diste cuenta que Dios es santo. Y por lo tanto tienes que andarte, ¿qué? Con cuidado. Que Él es santo y que nosotros debemos caminar en la santidad que Él demanda de nosotros, ¿verdad? Adoramos a Dios, ¿por qué? Porque solamente Él es digno de la mayor adoración. Acompáñame al texto, Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 al 11. Apocalipsis capítulo 4, versículos del 10 al 11, que nos muestra la adoración celestial. Voy a leer desde el versículo 9. Apocalipsis 4, versículo 9. Dice, y siempre que aquellos seres dan ¿qué? Gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, es decir, a Dios mismo, al que vive por los siglos de los siglos, es decir, aquel que es eterno. Los 24 ancianos, ¿qué hacen? Se postran. La palabra hebrea, la palabra griega para esto es proskuneo, es decir, que muestran respeto, se postran. ¿Delante de quién? Del que está sentado en el trono, es decir, delante del Señor. ¿Y adoran a quién? Nota por favor que ellos no se distraen con música, ellos no se distraen con edificios, ellos no se distraen con absolutamente nada. Su adoración es exclusivamente a Dios. Ellos se postran delante de Dios y adoran solamente delante de Dios. Y dice que echan ¿qué? Sus coronas. Recuerda tú también que el Señor nos habla a través de la Escritura de coronas que tú y yo vamos a recibir por nuestra perseverancia y nuestra obra en el Señor. Pero al final del día, al final en el gran día del Señor, esas coronas no estarán en nuestra cabeza. Fíjate que esto es interesante. Llegará un día en el que tú y yo
Si somos fieles al Señor, recibiremos del Señor galardones, premios, recompensas que Él no tendría la obligación de darnos, pero Él en su misericordia nos los da porque Él es bueno y porque desea motivarnos. Imagínate el reconocimiento del Señor ante esa multitud de los creyentes diciendo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Tú quieres esa recompensa? Amén. Que se caiga el avión de la... Amén, ciertamente la queremos. Pero en aquel día, esa gloria, esa recompensa no quedará en tu cabeza. Dice que la echarán sus coronas delante del trono. ¿Eso qué significa? Que en aquel día nadie va a usar corona, solamente uno. Porque los verdaderos creyentes reconocen que esto yo no me lo gané, lo logré gracias a ti. Amén. Llegamos hasta aquí gracias a ti. Pudimos vencer gracias a ti. Y estamos aquí gracias a Él. Y echamos nuestras coronas delante de Él. Y dice, estos 24 ancianos no solamente se postran, adoran y arrojan sus coronas, sino que le dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Da la razón. Porque tú creaste todas las cosas, es decir, tú eres el creador. Y por tu voluntad existen y fueron creadas, es decir, Amén. porque eres soberano. Porque en tu providencia todo lo sostienes. Dios es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque Él creó todas las cosas, porque Él es el creador, Él es el soberano y el sustentador. ¿Qué dice el Salmo 66:4? Nos recuerda que la adoración al Señor implica alabanza. ¿Cómo dice el salmista, según el Salmo 66:4, que debe Dios ser adorado? ¿Cómo debe ser adorado Dios? ¿Ya lo tienes? Amén. ¿Qué dice? Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Es decir, que toda la humanidad redimida recordará los atributos, la persona, la naturaleza de Dios, cantará solamente a la persona de Dios y exaltarán solamente su nombre. Mis amados, la adoración al Señor exige algo. ¿Qué fue lo que hicieron los 24 ancianos? Hicieron 3 cosas. ¿Qué hicieron? Lo leímos hace un momento. ¿Qué hicieron? Se postraron. ¿Qué más hicieron? Adoraron. ¿Y qué dice? ¿Qué? Y arrojaron sus coronas, ¿verdad? Éxodo 34:8 nos muestra la adoración de Moisés. Éxodo 34:8 nos muestra la adoración de Moisés. Y lo leímos hoy al iniciar nuestro tiempo de estudio, ¿te acuerdas? Vamos a ver que Moisés le dice al Señor, se aparta en el capítulo 33, en el tabernáculo de reunión, y le dice: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Y en el versículo 34, en respuesta a la intercesión de Moisés, el Señor responde con misericordia. Dice, fíjate lo que dice el versículo 8, capítulo 34. Entonces Moisés, apresurándose, fíjate lo que hizo, dice, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Cómo crees que hizo esto? O sea, descríbemelo. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Solamente se arrodilló? Dice, se bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. O sea, nada de que, ay, mis rodillas, el piso está frío, me voy a ensuciar, me voy a raspar las rodillas, ay, mi espalda. Moisés ya para estos giros ya era un señor de más de 100 años, ya andaba por ahí en los 80, 100. O sea, ya era un señorón. ¿Qué es lo que nos refleja esto? La adoración al Señor implica ¿qué? Humildad, sí, pero reverencia. Temor. Temor, claramente.
Porque el Señor mismo hace una declaración acerca de sí mismo. Y Moisés, en vez de entrar en un júbilo estáctico, ah, sí, amén, aleluya. No, De humildad. temor de Dios, reverencia. Reconocimiento. Claro, eso es algo que nuestra adoración y nuestra alabanza nunca debe perder. Reverencia. Y la reverencia no quiere decir que andemos con caras de mustios, sino que no perdamos conciencia delante de quien estamos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo revela la adoración, la reverencia a Dios a través de estos pasajes? Fíjate lo que dice el capítulo 34, versículos del 1 al 9. Te lo voy a leer, sígueme con la vista. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, porque las primeras ya las había roto de un coraje, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Fíjate lo que dice el versículo 2. Prepárate pues para mañana y sube al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. ¿Cuál fue la primera instrucción que el Señor le da? Prepárate. Que se presentara ante él. ¿A qué hora? Mañana. Temprano, ¿verdad? Prepárate, es decir, no dice ven como estés. Yo he escuchado cientos de alabanzas y cientos de oraciones de, ay, es que tú me recibes con... Sí, sí. Pero nosotros ya tendremos que empezar a presentarnos delante del Señor preparados. Tú deberías venir a adorar al Señor, ¿qué? Preparado. O sea, tú sabes a qué has venido y sabes delante de quién estás. Prepárate. Digo, no me lo tomes a regaño, tómamelo a exhortación. Eso implica que tú deberías venir, ¿qué? Con tu Biblia. ¿Deberías venir con qué? ¿Verdad? Deberías venir pues ya habiendo leído, estudiado, repasado algo previamente, ¿verdad? Porque entonces tú me estás revelando que vienes, ¿qué? Preparado, ¿verdad? De mañana, esto implica que vienes temprano o de preferencia puntualmente, ¿verdad? Eso implica ¿qué? Cuando yo llego temprano, cuando llego puntualmente, estoy revelando ¿qué? Compromiso, ¿qué más? Interés. ¿Y qué otra cosa? Acerca del tiempo. Puntualidad, respeto, ¿no? O sea, es como si yo digo, ay, voy a estar contigo a las 5 y llego a las 6. No te estoy respetando. ¿Me explico? De verdad, yo he estado en cultos, donde empiezan las 12 del día. Son las 12:05 y no llega nadie. Y tú dirías, ay, bueno, son 5 minutos, es domingo. Sí, y es el día del Señor. ¿Sí me estoy explicando? Sí. O sea, aquí les damos 5 minutos porque me paso de buena onda, pero no debería. ¿Está usted de acuerdo, hermano? Sí. Usted que está ministrando la adoración y la alabanza, uno dice, oye, pues ya son las 6, ¿no? Empezamos a las 6, ¿no? Pero a veces nos pasamos de benevolentes, ¿verdad? Me explico, fíjate. Y dice, ¿qué más? Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte, es decir, sube tú solo. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó ¿de qué? Y subió al monte Sinaí, ¿como qué? Como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y descendió Jehová de la nube y estuvo allí con él, qué bendición, proclamando el nombre de Jehová. O sea, él estuvo ahí con Moisés. Y no estuvo ahí para pellizcarle las cachetitos a Moisés y decirle, ay, qué obediente fuiste, Moisés. Ay, te voy a bendecir con una chequera y con una tarjeta de crédito más amplia. No, te voy a desatar todas las bendiciones de prosperidad sobre ti. No, fíjate que no. Dice que ahí el Señor estuvo proclamando su propio nombre delante de él. ¿Qué es lo más importante en la adoración? No soy yo. No es lo que yo necesito, no son mis problemas, y no quiere decir que a Dios no le importe. Pero fíjate que en la comunión íntima de Moisés con Jehová, con el Señor, dice, descendió en la nube, estuvo allí con él, de una manera personal, y dice, proclamando el nombre de Jehová. El Señor estuvo proclamando su propio nombre delante de su siervo.
Por lo cual lo más importante es el nombre del Señor. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién es el que está hablando aquí? El Señor. Dice Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y en respuesta a esa señora declaración de Dios mismo sobre él mismo, ¿qué hace Moisés? Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dios mismo se revela. Él, claro, nosotros tenemos un Dios que se autorrevela a sí mismo. Nosotros no lo conocemos. La teología dice que nosotros conocemos a Dios por revelación. Es decir, porque Él quita el velo sobre lo que está oculto. Nosotros no le conocemos porque seamos inteligentes, ni porque seamos muy sensibles, ni porque seamos espirituales. Él nos capacita para poder conocerle. Por eso necesitamos de Dios para poder conocer a Dios. Dice el salmista, en tu luz vemos la luz. Pero este texto de Éxodo 34 es extraordinario. Porque nos muestra, nos enseña, Dios nos enseña cómo se le debe adorar. Él mismo proclama su nombre. Y cuando tú y yo vayamos a adorar al Señor, proclamemos su nombre, no el nuestro. No nos exaltemos a nosotros mismos. Dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Amén. Mis amados, nosotros debemos aprender a adorar de la misma manera. Vamos a dejar nuestro tiempo de estudio hasta aquí. Y hemos visto que la iglesia es la asociación de los creyentes. Hemos visto que la iglesia se expresa a través de la iglesia universal, la iglesia invisible, la iglesia de todos los tiempos, a través de la iglesia local, que es de la congregación de los santos, organizada a través de gobiernos bíblicos como el episcopal, el de presbiterio y el congregacional. Hemos visto la necesidad de que haya oficiales bíblicos en la vida de la iglesia. Y hemos visto también la importancia de la comunión, de la vida en comunidad y de la adoración que tiene temor y reverencia del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí, nuestro estudio acerca de la iglesia, y vamos a orar. Y quiero invitarte a orar por la iglesia. No solamente por esta reunión, sino orar por nuestras iglesias locales, a las que hemos sido parte de ellas y a las que seremos parte de ellas. Oremos por todas las iglesias, porque ciertamente todas necesitan de la ayuda del Señor. Oremos por sus líderes, por sus pastores, por sus maestros bíblicos, porque estos tiempos demandan una perspectiva correcta acerca de la iglesia. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias y alabamos tu nombre, Señor, en respuesta y en alabanza, Señor, a este tiempo que hemos tenido en tu palabra. Ha sido un camino largo, extenso, Señor, en el cual hemos visto, Señor, tu mano. Señor, te alabamos porque tú en algún momento en tu misericordia nos has llamado, Señor, a la fe y al arrepentimiento en Cristo Jesús, y nos has injertado, Señor, en el árbol, en la raíz. Nos has invitado a formar parte de lo más amado que tú tienes, que es tu iglesia. Oramos por la iglesia. Oramos por la iglesia de todos los tiempos, pero en especial oramos por la iglesia local, por todas las iglesias locales de nuestro país principalmente, pero las que están cercanas a nosotros, a nuestros conocidos, a nuestro corazón. Con aquellas con las que lloramos, sufrimos, reímos, nos gozamos, incluso nos enojamos. Oramos, Señor, para que tú levantes siervos fieles, idóneos, aptos, Señor, para guiar a tu pueblo. Que tú proveas, Señor, para estos tiempos, siervos, pastores, Señor, que pastoren a tu pueblo con ciencia y con inteligencia. Oramos, Señor,
para que tu Espíritu Santo obre en cada corazón de cada creyente que forma parte de la iglesia local, para que apoye a sus líderes, sirva con integridad, con fidelidad, y para que adore con temor y temblor y persevere en la comunión de los santos. Un día tú te presentarás a ti mismo una iglesia pura, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Un día la iglesia militante será triunfante. Un día la iglesia que hoy amamos, que hoy sufrimos y que hoy, Señor, luchamos con ella. Un día estaremos todos juntos delante del trono, como estos 24 ancianos. Y nos postraremos delante de ti. Y te adoraremos, Señor. Y echaremos delante de ti nuestras coronas. Porque no son nuestras. Porque todo lo que nos permites hacer, servir, compartir, damos de lo que tu mano nos ha dado. Nosotros no tenemos nada. No somos nada. Tú nos ayudas a ser mejores. Tú nos ayudas a servir, a crecer, a madurar. Oramos, Señor. Oramos por esta reunión, Señor. Para que tú enciendas los corazones, Señor, de los que están cansados, de los que están deprimidos, de los que están desilusionados, de los que, Señor, están distraídos. Oramos, Señor, por esta reunión y por todas las reuniones, Señor, por todas las casas, lugares de estudio donde se reúnen a estudiar tu palabra. Oramos, Señor, para que la perseverancia, Señor, sea un asunto del Espíritu y no de la carne. Oramos, Señor, para que bendigas nuestras oraciones, nuestras ofrendas, nuestra asistencia, Señor. Oramos, Señor, para que bendigas tu palabra, como lo has hecho desde el principio de los tiempos y como lo haces ahora con nosotros. Y oramos, Señor, como tú nos enseñaste cuando dijiste, a través de tu siervo Moisés: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la iglesia en Jesucristo, en gratitud, dice: Amén. Mis amados, tengan ustedes una excelente tarde. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio. Por la gracia de Dios vamos a iniciar la próxima semana el capítulo 10, hablando acerca de los dones espirituales. Si esta clase ha sido de bendición para su vida, le animo a compartirla con sus amigos y familiares. Síganos y suscríbase en nuestras redes sociales. Esto usted lo va a poder ver nuevamente a través de Facebook. Ahí va a estar, ahí se va a quedar. Usted lo va a poder ver también a través de YouTube y lo va a poder compartir con libertad. La clase del viernes tuvo más de 300 visualizaciones acerca del proceso de estudiar la Biblia. A Dios sea la gloria. Usted lo va a poder escuchar a través de SoundCloud y a través de Spotify sin costo alguno. Tenga usted una excelente semana. Dios le bendiga. Gracias por sus oraciones. Gracias por su apoyo. Estuvimos también en Sociedades Bíblicas la semana pasada adquiriendo Biblias para el ministerio. Así que gracias por sus oraciones y su apoyo. Tenga una excelente semana. Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.